falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Luis, ¿Cómo estamos? habemos acuerdos. Habemos acuerdos, ¿eh? Fíjate vos. Qué rápido. Bueno, rápido y furioso, ¿no? Rápido y furioso. Porque la verdad que en el medio de este contexto donde Estados Unidos tiene políticas proteccionistas, donde para la Argentina abrirse al mundo siempre fue tan complejo, tener un acuerdo de estas características es significativo, Sí, ¿no? entre dos países proteccionistas, porque muchas veces Sí, a Estados claro. Unidos no se lo coloca como el adalid de la apertura de los mercados. No, señor. No, señor, claro. de ninguna manera. ¿No es cierto? Así que esto es muy importante. Ahora, obviamente están las diferencias, ¿no es cierto?, de velocidades que tienen las sociedades. Ahí empieza el miedo de los protegidos argentinos, no tanto de los protegidos estadounidenses, ¿no? Costos y beneficios tiene todo. Abrir la economía y cerrarla. Con la economía cerrada, bien o no fue, y has protegido a sectores que se han acostumbrado precisamente Claro. a no tener que competir y generaron distorsiones de precios, A de ver, para los calidad. amigos proteccionistas también diríamos esto, ¿no? Hubo una etapa, se había cerrado el mundo, digamos, Así esto es. permitió reemplazar los dólares que gastábamos afuera con una industria local y demás. Ahora, la sociedad cambió y esto se ha vuelto, digamos, antes que algo que protegía a la comunidad, algo que defiende privilegios, ¿no es cierto? No solamente los bienes intermedios que necesitas para hacer los productos que sustituyen importaciones de bienes finales, también tienes que importarlos, con lo cual terminás gastando un montón de Totalmente. dólares y cada vez que creces generas un problema de balanza de pagos, con lo cual no podés crecer. Y ese es Totalmente. el famoso stop and go de la Argentina durante décadas, ¿no? Así es. Ahora, Sergio, me parece que también esto tiene algo de impacto, ¿no es cierto?, coyuntural. Sin ¿no? duda. Me parece que lo demás está por ver, saber cómo la sociedad se integra y demás, si esto progresa. Ahora, hoy día lo que hay es, por un lado, mayor confianza, ¿no es cierto? Tenés, mirá qué sarmiento para crecer. Y la otra cuestión básica es que si es una economía donde los transables, ¿no es cierto?, con Estados Unidos van a proliferar, vos ahí tenés un tipo de cambio que entonces puede estar como el de hoy, ¿no es cierto? Bueno, es una tensión la cambiaria que no es nueva en la administración Milei. Desde el comienzo tuvimos esta Totalmente. sensación de que estaba muy fuerte el peso, muy débil el dólar. La gran cuestión aquí no es solamente el tipo de cambio, el valor que tiene, sino cuántos impuestos tenés que pagar, la legislación laboral, en general los costos de transacción para poder producir. Así es. Si la Argentina baja la carga tributaria, el tipo de cambio finalmente Ok. puede ser competitivo. En las condiciones actuales Totalmente. no pareciera, ¿no? Ahora, Sergio, ahí hay un cambio realmente de modelo, ya no económico, de gestión de la economía, sino social, ¿no? Antes es una sociedad estadocéntrica, ¿no? Sí, claro. Entonces vos, los impuestos y la inflación y demás redundaban en el gasto público, pero el gasto público también era un motor de la economía. Ahora estás, ¿no es cierto?, variando esto, porque finalmente eso fue la causa del stop and go y de las crisis. Por ¿no? supuesto. Bueno, acá quedan por definir qué lugar van a tener los gobiernos subnacionales, provinciales y locales, porque vos podés bajar, obviamente, el tamaño y la intervención del Estado Nacional, pero podés tener provincias, como ocurre en Estados Unidos, California, Nueva York, son diferentes a Texas o Alabama, ¿no? Totalmente. Y yo creo que Total, cuando pero es un mirás... cambio sustantivo, ¿no? Porque las provincias surgieron de un sistema defensivo contra Claro. el imperio portugués. Claro. ¿no? Y ahora vos las tenés que armar comunidades productivas como eran las 13 colonias de Estados Unidos. Bueno. ¿no? Fíjate de qué andamos hablando, ¿no? Es Cambios un cambio enorme. tectónicos. Sí. Por eso, a evaluar las consecuencias a mediano y largo plazo que esto tiene hoy me parece muy difícil. Muy difícil. Lo que sí tenés como diferencia es que la Argentina ya no es más la pampa húmeda y un poquito más. La Argentina árida, como tantas veces dijimos aquí, está hoy puesta en valor. La energía, la minería, los recursos, las famosas tierras raras. El frío se convirtió en algo importante para los centros de datos que requieren naturalmente una Totalmente. refrigeración especial. Bueno, todo eso hoy te permite realmente un potencial que antes no tenías, ¿no? Ahora, hay como una religión del libre mercado, ¿no? Hay como una religión de suponer que el capital arregla todo, que el Estado es malo, el mercado es bueno, que es un poco infantil. Pero también hay un lugar diferente, Luis, para la religión en la política, en este momento, yo diría, de cambio estructural en casi todo lo que conocimos, en la forma de generar valor
y también de la forma de administrar la política, ¿no? En Occidente hoy la religión o incluso el miedo a otras religiones, como ocurre con la islamofobia, justo se cumplió un aniversario del atentado a Charlie Hebdo, nada menos en París, En ¿no? París, 10 años. tremendo. Bueno, lo religioso se convirtió en un tema políticamente muy significativo, ¿no? Pero la crisis de la democracia liberal, que también fue en un punto una religión, Sí, una religión obvio. laica, bueno, Alfonsín mismo decía el preámbulo, ¿no? Claro. Y que fue exportada a lugares donde no podían ser exportadas, ¿no? Y ahí fue un fracaso, y ahí eso también te incentivó la revuelta, ¿no? Casi milenarista, ¿no? Pero cual. te hablan de un mundo que en donde la individualidad ha perdido sentido de vida, ¿no? Porque inclusive hasta se cayó el consumo, ¿no? Que era, no era lo mismo que el paraíso, pero bueno, la sensación algunas veces era acercaba. bastante similar, ¿no? Cuando manejabas un auto alemán parecía, ¿no? Totalmente, ¿no? Me parece que en el paraíso no lo permiten. Cuando agarrabas un pozo te das cuenta que no estabas en el paraíso, pero... ¿No? Entonces, vos ahí tenés un mundo que necesita trascendencia, ¿no? Así es. Ahora, el problema que surge es que las iglesias como movimientos masivos, ahí sí, digamos, han ya tenido su cuarto de hora. Hay una retracción, ¿no? Y entonces vos tenés una combinación entre la iglesia, ¿no? Como evento civilizatorio, de Claro. todas las civilizaciones, estoy hablando, no de la católica, ¿no? Y después del otro lado tenés las sectas, que eran de todo tipo, ¿no? Bueno. Pero en el medio ahora tenés las pymes. Claro. Es un fenómeno de pymes religiosas, ¿no? Que empezaron acá cuando en ciertos cines, ¿no? Se transformaba la sala de barrio donde habían pasado películas pornográficas, ahora en la búsqueda de la verdad y salvate de tu marido, digamos, que te pega, porque yo te voy a ayudar. Sabes que la anteúltima vez que tuve que viajar a Brasil alquilé un auto porque tenía que trabajar y la mejor manera era alquilando un auto. Entonces me vienen a buscar en el auto que alquilaba y el tipo me dice, mira, tengo la oficina acá a 7 cuadras, vamos a firmar los papeles, digo, ningún problema. Y le pregunto, ¿cómo anda el trabajo? Justo en la época de Bolsonaro. Y él me dice, no, bueno, yo tengo esto, más o menos ahora nos va un poquito mejor, pero aparte tengo 2 iglesias. Digo, ¿cómo tenés 2 iglesias? Sí, sí. Tuve primero una, abrí una, después abrí otra, y con eso, más o menos, una la atiende mi señora, otra mi hija. Era como yo te dijera, Claro, sí, no, te abrí un parripollo. Un parripollo. Y efectivamente, son fenómenos económicos, son como, digamos, un fenómeno de franquicias, ¿no? Claro. Que se van Ahora, ¿presta un desarrollando. servicio social? Eso es interesante. Yo creo que ¿eh? sí. Algunas. O sea, al sí. margen O sea, un la bien lógica- público que es contención. Yo creo que al margen de la lógica organizacional, Sí. hay toda una narrativa, un lugar de pertenencia, O sea, de esto claramente es el sociabilidad. retiro del Estado y la pérdida de llegada de la Iglesia Católica. Bueno, ese ¿no? es el punto. No, en parte la religiosidad hoy llena el vacío que está dejando un Estado que ya no brinda ni siquiera eso, ¿no? El Ok. sentido de pertenencia. Hubo un diseño de contención social que tuvo el catolicismo, por ejemplo, a partir de la década del 30, ¿no es cierto? Los clubes claro. de obreros católicos, estaba el problema del marxismo, entonces las empresas, que básicamente acá eran muchas europeas, Quilmes, ¿no? Sí, claro. Desde la cervecería, la Rigoló, ¿no es cierto?, la Rodia, pusieron plata y entonces los colegios católicos ofrecieron contención, Por los supuesto. oratorios, programas de Don Bosco. Y formación, ¿eh? Y formación, a 2 pesos. Sí. Ahí hubo una malla de contención, hubo bibliotecas populares católicas. Subsidio, Claro, fuerte eso, el subsidio. peronismo se acabó en eso. Sí, Porque estuvo noble al principio, ¿no? El de Clarín, digamos. sí. Ahora, eso ya no está como tal, ¿no? Entonces me parece que hay de esos intersticios se meten las pymes, que pueden tener un colateral, digamos, de bien público. Hay un elemento, Luis, acá que es sobre todo en la nueva demanda de bienestar que tienen no solo los jóvenes, pero bueno, es algo que por ahí uno pensaba antes que el bienestar era fruto del esfuerzo, el laburo, etc. Y acá hay una demanda de bienestar espiritual y no solamente material. Y el Estado o la sociedad o las empresas, los hinchas de River lo sabemos, el fútbol tampoco te lo da de forma automática. Y de dignidad también, Y la ¿no? dignidad, De la dignidad. el ser, el pertenecer. De pertenecer, Y de yo creo que dinero, el respeto. en parte la religión llena o estas iglesias, las nuevas y las viejas, llenan este espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo tenés fenómenos que te conmueven. Te doy un ejemplo, Cisjordania, grupos ultra derecha religiosa, que son sectas, organizaron racias que parecían
cosacos o nazis que avanzaban sobre el pueblo judío. O sea, Obvio. una cosa, vos lo veías y... Bueno, claro, el fanatismo lleva a por eso. supuesto, el rechazo a la violencia siempre, a la violencia religiosa en particular, a la islamofobia, pero te das cuenta que la religión termina convirtiéndose en algunos de todos estos grupos, de estas sectas, en un cemento muy complejo que termina avalando hechos violentos, ¿no? Totalmente. Y bueno, porque finalmente la religiosidad pasa por la intensidad, ¿no es cierto? Pasa por la intensidad. Inclusive, digo, porque estás transformando la natural angustia, ¿no es cierto?, en algo trascendente. Y en todo eso me parece que hay alimento para, obviamente, los oportunistas, Seguro. los manipuladores, digamos, y cuando esto está asociado a la guita, madre de Dios, ¿no? Ahora, Luis, hay un problema ahí, es las identidades, ¿no? Durante buena parte del siglo XX, las identidades en general, las subjetividades, tenían un componente político, ¿no? Era de centro, de derecha, de izquierda, demócrata cristiano, socialdemócrata, te daba como una pertenencia. Luego surgieron movimientos como el movimiento hippie, de otra subjetividad, o reclamos como el reclamo pacifista o medioambiental, que sin tanto componente ideológico te generaban un sentido de trascendencia y de lucha por algo superior, ¿no? Hoy esos relatos, esas narrativas quedaron totalmente fragmentadas Totalmente. y Pero no era desacreditadas, ¿no? algo que se preveía, digamos, la modernidad no llevaba esta fragmentación. Nos ponemos ahora nerds, nerds politólogos, ¿no? Sí. Porque vos cuando ibas, por ejemplo, a la Betrachtung, que Claro. es el prólogo de Max Weber a la sociología de las religiones, estaba ya la separación del mundo en esferas de racionalidad. Exacto. Si vos querías ser racional en términos económicos, no era en términos sexuales, por ejemplo, Claro, sí. ¿no? O en términos políticos. Entonces, el mundo, en esta fragmentación de pluralidades, te lleva también a una falta de sentido, salvo que vos tengas una idea, digamos, muy de cosmovisión de esas pluralidades y de múltiples yo, ¿no es cierto? Tal cual. Pero bueno, ¿quién pudiera? Como ustedes verán, como siempre, muchas más preguntas que respuestas, ¿no? De esto se trata El Tornillo. Vamos ahora a nuestra sección El Pueblo quiere leer. Tierra Baldía de Robert Kaplan. Tremendo libro que te habla de un mundo que ha estallado en términos de poder, ¿cierto? Falta eso que era el ordenamiento general, ¿no? Y hay un mundo de gravedad cero, como dice Bremer, ¿no? Y Kaplan, que es un neoconservador, Claro. ¿no? Que estuvo cerca Que era de de... izquierda de joven, ¿no? Como todos los neoconservadores, ¿no es cierto? Como el FO. Como muchos también liberales argentinos, ¿no es Sí, cierto? obvio. Que antes, inclusive que estaban en ese ADE, ¿no? Pero antes habían sido Federación Comunista. Así que se ha pasado de una, a ver cómo te puedo decir, de una exageración a otra, pero bueno. Kaplan es un tipo que no cree que el ser humano pueda cambiar. Y que piensa que el ser humano, cuando se lo raspa un poco, sale el reptil de adentro, ¿no es cierto? Entonces, en estos momentos donde vuelve la guerra, donde vuelve el conflicto, donde vuelve la geopolítica, este libro se llama Tierra Baldía, ¿no? Ni más Impresionante ni título. menos. O sea, en el baldío no hay ley, ¿no? Aparecen toda una serie de anécdotas, de cuestiones históricas Jovesianas. que este tipo maneja con maestría, ¿no es cierto? Quiero que lo lean, pero que no se dejen llevar en última instancia por donde piensa el tipo, ¿no? Porque es realmente durísimo, durísimo. Pero el estado de naturaleza jovesiano, ¿te parece que es una hipótesis hoy de alguna probabilidad o sigue predominando el poder estatal, el poder incluso informal del Estado? El problema es cuando ciertos estados se vuelven contribuyentes, ¿no es cierto?, al estado de naturaleza global. Ok. Y donde Rompiendo reglas. vos ahora tenés un capital destructivo, ¿no es cierto?, enorme de grupos minoritarios que antes podían raspar la pared de la Casa Blanca, ¿no es cierto?, pero no generar una guerra termonuclear. Así que es un libro para leerlo cuando uno está bien, ¿no? Pues si no, salta por la ventana. Claro. Después de esta muy breve pausa, vamos a tener un invitado especial que tanto Luis como yo respetamos y queremos mucho, que es el padre Guillermo Marcó. Vamos a hablar justamente de la relación entre religión y política y vamos a hablar de otras cosas que les va a interesar. Por eso no se vayan, ya volvemos aquí en El Tornillo por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
Continuamos aquí en el segundo bloque del Tornillo y tenemos el placer de tener a Guillermo Marcó con nosotros. Guille, Buenas, ¿cómo ¿cómo estamos? están? Primera pregunta. Tenemos una lista de preguntas para Guille. Checklist. Ah, mira. Estamos en un momento de disrupción de la política, Guillermo, en Argentina y en el mundo, con cosas que nos conmueven tanto a nivel internacional como doméstico. ¿Cuál es el papel de la religión en este contexto? Porque vemos situaciones sorprendentes, ¿no? De a veces giros de líderes mundiales hacia posturas de defensa de la religión en general, de la iglesia en particular, Meloni, por ejemplo, o la utilización incluso de redes vinculadas a la religión, en el caso de Trump, pero no solamente, ¿no? Como plataforma de consolidación política. ¿Es parecido a lo que pasaba antes? ¿Es nuevo? A ver. Si quieres hablamos de otra cosa. No, sí. ¿A algo le gusta pasar Navidad con su No, feligresía, para nada. ¿no? Una pregunta muy... No, es un fenómeno, por supuesto, que es súper interesante. Yo te diría que es multifactorial, o sea, no es fácil analizarlo desde un solo punto de vista, ¿no? En primer lugar, digamos, yo distinguiría ahí entre lo religioso, verdaderamente religioso, y lo religioso a conveniencia o a la carta, ¿no? Porque muchas veces a las religiones más tradicionales se nos tildan de justamente ser un poco quietistas, digamos, de quedarse en el pasado, lo que fuera. Pero creo que eso a la vez en un mundo tan cambiante es como la garantía de cierta estabilidad. O sea, nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, sí quizás nuestra manera de comunicar las mismas cosas, pero no, la Iglesia no adapta su doctrina a lo que viene a la moda, ¿no? Creo que en lo pendular tiene que ver con que cuando, digamos, hay veces que se intentó imponer, no hasta hace mucho, ciertas formas de progresismo que también se impusieron como un dogma religioso. Entonces, de repente vos tenías que hablar con la E, tenías que ser inclusivo, todo era, digamos, prácticamente si vos no eras políticamente correcto desde ese punto de vista, te quedabas afuera, nosotros tampoco lo hicimos. Te cancelaban. Te cancelaban. Entonces, a mí me parece que todo esto tiene que ver con el cansancio profundo que siente la gente cuando se le impone algo que no necesariamente surgió, porque digamos, el idioma es algo que bueno, surge del hablar de la gente, ¿no? Y cuando vos le imponés que tiene que hablar de una manera, pensar de una manera, que todo tiene que ser tan disruptivo de alguna manera, la gente, bueno, sola vuelve al péndulo de agarrarse a lo más tradicional. Ahora, Sergio, vos dijiste, ¿no?, este cambio. Sí. Y el cambio produce ansiedades y también produce esta cuestión básica, digamos, de no sentirse contenido, porque lo que estaba ya no está más. Y viste que hoy la ideología del mundo es la indignación, ¿no? Que la indignación manifiesta un dolor. Entonces uno diría, la Iglesia tiene que estar ahí. Pero lo que se ve es una falta de contención absoluta y los oportunistas que te venden la contención, digamos, semanal, ¿no? ¿Cómo reacciona la Iglesia frente a eso? Digamos, porque en los 60 hubo la idea de ir a las bases, ¿cierto? Juan XXIII, la Reforma, ¿no? Fue una una energía impresionante que desarrolló la Iglesia. Los que éramos jóvenes, pertenecientes de alguna manera al catolicismo, hubo una energía, ¿no? Ahora falta esa energía, parecería. Está puesta desde otro lado, ¿no? Me parece que la Iglesia fue quizás mucho de la mano de Francisco también, corriéndose desde este lugar donde la Iglesia, no sé, la que hemos conocido, de tiempos de Prima Testa, Monseñor Laguna, era una iglesia muy presente en lo político. Yo siempre tuve la intuición, si querés, de que yo tengo que hacer política y tengo que meterme acompañando a los políticos o a los jóvenes que quieran meterse o involucrarse en las cosas públicas, pero nunca desde lo partidario. ¿Por qué lo partidario? Por definición parte. O sea, cuando vos te haces una discusión que yo tuve, me acuerdo, una charla amigable que tuve con Sergio Berman, a quien quiero mucho, pero yo decía, mira, en la medida que vos te metés en un partido, dejaste de ser el líder social que encabeza una idea y congrega multitudes, porque Sergio
con ciertos temas, tenía mucho predicamento en la sociedad, y te vas a quedar solamente con el sector que le gusta, aún dentro de tu propia comunidad, lo del PRO, y después el resto va a quedar afuera, porque se siente que ya no lo representás. Entonces yo creo que hay que cuidarse mucho de ese riesgo de empantanarse en lo del momento. O sea, el pastor que se casa con determinado político, cuando se pasó el político quedó desactivado. Aunque en el evangelismo se da un fenómeno que sí no se da en la Iglesia Católica, y que se vio mucho en el Brasil de Bolsonaro, Tal cual. donde hay un proyecto político detrás. Sí, o sea, no sí, es solamente muy la Iglesia Evangélica que quiere predicar el Evangelio de Jesús, sino que a través de diputados propios, insistencia en sus fieles de que voten a determinado representante, termina siendo un poder político real, porque tienen un montón de diputados y senadores, ¿no? Bueno, a mí no me parece que sea el lugar. O sea, me parece muy bien que si una persona es creyente defienda sus principios y valores estando en una banca, me parece perfecto. No creo que sea el lugar de la Iglesia católica, por lo menos, el embanderarse con unos o con otros. Pues de hecho, lamentablemente, por lo menos para mí, que no adhiero tanto a ese tipo de pensamiento, pero hay una corriente fuerte de la Iglesia Católica que se embanderó bastante con el peronismo / kirchnerismo. Y a mí no me parece bueno ni de un lado ni del otro. Yo, digamos, tengo muchos vínculos con muchos, charlo con muchos, apoyo, que me encanta que haya gente que se involucre en política, pero no creo que tenga que casarme con ninguna bandera. Pero Guillermo, en la década de filo de los 50, las democracias cristianas, a partir sobre todo de la experiencia alemana, ¿no?, constituyeron una fuerza muy importante en Europa, en América Latina también, países como Venezuela, Costa Rica, incluso en Argentina, ¿no? Y fue un aporte a la democratización. Fue como no era oficialmente de la Iglesia, pero había naturalmente un interés en impulsar, ¿no?, una fuerza política. ¿Vos crees que eso hoy no sería conducente? Yo no lo veo muy conducente. Creo que fueron experiencias En Chile fue fundamental, sin ¿no?, duda, sí, sin duda interesantes, pero yo creo que hay que mantener esa. Danny Goldman, bueno, que integra el Instituto de Diálogo Interreligioso. Sí. A mí quizás lo que yo más lamento es que la democracia haya perdido, y es algo que me parece que en lo que la Iglesia tiene que insistir mucho, haya perdido el interés por dialogar. Porque yo siempre digo, bueno, me acuerdo algunas, bueno, la época que yo estaba con el cardenal Bergoglio, que digamos, cuando fue la crisis del 2001 y la Iglesia El diálogo argentino quiso instituir el diálogo argentino. Sin embargo, si vos vas a mirar la foto en Santa Catalina, Bergoglio no está. Es cierto. Porque me decía, el lugar del diálogo es el Congreso. Si tienen ganas de dialogar, como deberían ser dialogadores profesionales que se les paga para dialogar, Claro, que vayan y dialoguen ellos. No hace falta que la Iglesia ponga una mesa para que dialoguen ellos. Que dialoguen ellos porque para eso les pagamos. Y a veces creo que hay una tergiversación de esto. Es decir, los políticos son empleados públicos jerarquizados, de alguna manera, por el lugar que ocupan, pero son empleados públicos del pueblo argentino. Entonces, digo, no pueden darse el lujo de que yo no doy quórum, no dialogo nada, no presento ningún proyecto. O sea, porque están pagados para eso. Entonces, digo, ahí es donde hay que dialogar. Y ahí es donde la Iglesia tiene que insistir, che, siéntense y dialoguen. Lo hace mucho Jorge Ignacio García Cuervo, el arzobispo de Buenos Aires. Sí. Él se ha puesto muy firme con el tema de cómo, digamos, de evitar el maltrato, ¿no? No sé con cuánta... con cuánto éxito, pero bueno, a veces hay que predicar en la soledad. Y me parece que hay como mucha costumbre de los políticos argentinos de después están todos encantados, comen un asado y se mueren de risa, porque uno cuando conoce el backstage va a decir, che, pero te estabas matando. Para la gilada van y se matan públicamente, se dicen cualquier cosa y después están encantados. Y ese punto que decís es un punto importante, porque hay una demanda de la gente, ¿no es cierto? Y vos viste que la democracia representativa hoy se ha vuelto, no la idea de que los representantes dialoguen y busquen la mejor situación para todos, ¿no?, sino que se ha vuelto una cuestión de espejo de las diferentes indignaciones o algo por el estilo, ¿no? Se elige a ver quién putea por mí más fuerte. Entonces vos ahí sí necesitas pregonar la buena nueva, ¿no? Sí. Digo, por eso ustedes son importantes. Los políticos se han vuelto espejos, las encuestas dicen, decime por dónde voy, ¿no?
Sin embargo, ahí hay algo que predicar, ¿no? Porque vos tenés que cambiar cómo está pensando la gente hoy. No es un problema de los políticos, es un problema de la sociedad que te pide eso también. ¿Te parece? Sí, sí, pero es un problema porque en el fondo, si uno va a compara lo que es un totalitarismo, donde digamos, lo que hace un presidente incluso totalitario es lo que hace, bueno, trata de suprimir la prensa libre, es de manual, ¿no? Silencio, Va por seguro. la Corte Suprema de Justicia, por el sistema de justicia, trata de infiltrar la justicia con personajes amigos para que trata de suprimir en lo posible a los opositores, si puede los encarcela, anula la opinión pública, entonces te aparece el pensamiento único donde vos tenés que pensar lo que es políticamente correcto y te quedaste sin afuera, incluso sin trabajo. Pasa y sigue pasando en muchísimos lugares del mundo. Y Entonces, la polarización no hace lo mismo que un totalitarismo, pero con dos totalitarismos. Claro, pero la ¿cierto? gente debería ser reflexiva. Yo tengo uno de los chicos de pastoral que siempre me hace mucha gracia. Me dice, mira, yo trato de confundir al algoritmo. Entonces, un día leo página 12, al otro día leo ámbito financiero, después leo... Entonces, el tipo no sabe qué mandarme. ¿Viste? Porque sale en el fondo humo. claro, pero la gente, esta polarización que te genera el algoritmo, donde vos terminás solo viendo noticias que no son las mismas, las que yo veo en mi portal, de un portal de noticias, no son las mismas que las que ves vos o ve Cristina, qué sé yo, o Milei. Entonces, digo, viste, como que todo te va siendo direccionado para que... La IA también tiene como una actitud complaciente, digamos, ¿no? Viste, cuando decís, qué buena idea tuviste, qué buena tu corrección, todo es como es amorosa, por eso la gente se encanta tanto. Bueno, ¿qué te va a decir? Claro, ¿qué te va a decir? Claro, sí. Por eso un pobre chico digamos, encontró la manera para que la IA le explicara la mejor manera de suicidarse, que es patético, ¿no? Pero porque en el fondo termina diciendo... No, bueno, pero mira, no es para mí, es para un amigo, o sea, porque en realidad no es tan inteligente. O sea, el que todo el tiempo ser inteligente es tratar de que yo salgo de esta charla, aunque no concuerde con todo lo que me digan, enriquecido, porque si no, no soy una persona es el inteligente. promedio de las entradas en internet, así que es muy inteligente. No, mi hermana dice, no es ni inteligencia y tampoco es artificial. Claro. Es un montón de información que está ordenada de alguna manera por alguien. Está programada por alguien que, digamos, de alguna manera digita qué es lo que quiere que piensa, es obvio. Volviendo al tema de religión o iglesias en general y política, hay fotos que llaman un poco la atención, ¿no? Yo soy judío, pero lo veo al presidente con una curiosidad intelectual y cierta, yo diría, hasta pasión por el judaísmo inusual, sobre todo entre los judíos. Se juntó también con un sector de la iglesia evangélica. No veo algo parecido con la iglesia católica, a pesar que fue el copelo, digamos, él tuvo formación por eso no. católica. O sea, pero digamos, me parece que la Iglesia Católica tiene esa virtud quizás de mantener como frente a todos los gobiernos, como una postura más crítica. Entonces, en la época de Menem criticaba las privatizaciones, después se termina viendo la desgracia de que ciertas cosas que tuvieron, bueno, no sé, sin pensar qué pasaba con la gente que se quedaba afuera. La Iglesia critica los modos, no le gusta de repente, bueno, no sé, todo lo que pasó más allá de que después él les dio un aumento a los discapacitados, pero digamos, nada, hay ciertos valores de la sociedad argentina de los cuales uno tiene que enorgullecerse. La universidad pública es uno, la educación. Gracias a Dios en la Argentina la universidad no se destruyó, cosa que sí pasó con el secundario y la primaria. Es deplorable el nivel educativo que tienen los colegios. Entonces, me parece que es importante entender esa visión de decir, che, alguien tiene que... Y él tiene muy buena relación con García Cuerva, charlan bastante. Y yo creo que en algún punto, digamos, está bueno mantener a alguien, aunque no te juntes todo el tiempo, pero que sepas que no te quiere por interés o porque en el fondo quiere sacarte algo, ¿entendés? Claro. Yo creo que a veces... Y hay que ser muy cuidadoso con esto, porque digo, a ver, la Iglesia Católica es una institución, además de ser una tradición religiosa, pero es una institución, tiene una cabeza, tiene obispos, tiene un cuerpo colegiado. La institución. Digamos, hay muchos amigos míos de la comunidad judía que no se sienten para nada representados con el rabino que se junta, con la corriente que se junta a Milei. O sea, no es que se junta con los judíos, con el judaísmo, se junta con alguno, digamos, ¿no? Seguro. Y que después tendrá, por el tema de relación con Estados Unidos, muy buen vínculo con Israel, eso es otra cosa, pero tampoco me parece que toda la comunidad judía puede sentirse representada con Netanyahu. Hay gente que no le gustará y estará en disenso con lo que él piensa. Entonces digo,
como difícil decir, viste, como meter en la misma bolsa a todos. Totalmente. Y con el evangelismo pasa lo mismo. O sea, cuando dicen el fenómeno evangélico crece. Sí, es que, por supuesto que crece. Pero después cuando vos entrás a mirar qué compone, porque cada iglesia evangélica, yo me vuelvo pastor pasado mañana, abro un garage y abro mi propia iglesia, la iglesia de Es una Guillermito, y es mi iglesia, ¿entendés? Sí, Y claro, yo, la iglesia de la empanada, con el sí. pastor de enfrente por ahí y con los otros, con los brasileños, no tienen ningún vínculo y están simplemente todos mencionados en un colectivo y representados por Asiera, algunos, no todos, pero después cada uno de esas iglesias representa el 0,01%. Sí. Entonces termina siendo como un lobby de conjunto donde aparecen Totalmente. que son todos iguales, pero después pueden tener algunas demandas colectivas que son todas iguales, Ahora, sí. después no son tan, Totalmente. no están, Sabemos no que están sí. así. Ahora, el wokismo claramente fue una exageración de las particularidades y casi hacer, digamos, de cada grupito, ¿no es cierto?, el todo, ¿no? Mini pueblos. Y la crítica tuya a esa exageración es totalmente pertinente. Ahora, hoy se impone, inclusive desde el gobierno, una especie de apoyo a las ideas del superhombre, ¿no es cierto?, de un darwinismo, perdón, Darwin, ¿no?, un darwinismo social del más apto o del más fuerte. El más ¿no? competitivo. ¿No es cierto? Casi te diría el fútbol, la base del anticristo de Pero Nietzsche. eso es muy liberal. Sí, pero más que liberal es esto, ¿no? Porque el liberal te pone en la misma línea de partida. Acá está la supervivencia del más apto, ¿no es cierto? Te tiran a la pileta y ahogate. Y hay una tradición Hay de algo justicia fuerte. social que es muy fuerte en Argentina. Es 14 bis. El 14 Digo, bis de la se llama bis Constitución, porque es que no es a igual nivel de los derechos de y no es compatible con este modelo tan Sí, hay un argumento contra los débiles. meritocrático. ¿No es cierto? Y ahí me parece que la Iglesia tiene, o sea, siglos, digamos, de vocación precisamente por los débiles, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que es un choque muy fuerte de perspectivas. Más allá de perspectiva liberal, porque el liberal es católico, Carlito Floria, toda Claro. esa banda, ¿no? De Natalio, amigos. Natalio Natalio, Rafi Brown. ¿no? Rafi, claro. Pareciera que falta ese núcleo, ¿no?, de liberales católicos. ¿Falta? Bueno, ¿qué te Sí, por eso. No digo que falta con fuerza. ¿no? Sí. A ver, yo creo, sí, en el esfuerzo, creo en el mérito, pero también el mérito tiene que darse con igualdad de oportunidades. Claro. Cuando vos comparás, yo soy muy amigo de los chicos de Huía Joven, en su momento, ahora son Movimiento Industrial. El otro día Oliver Matz hizo un pequeño reel que fue viral, digamos, donde se sentó con un empresario paraguayo y comparaban, extraordinario fue. comparaban impuestos. Entonces, yo digo, ¿vos querés que yo compita? Bueno, digamos, hay toda una parte que es del Estado, ¿no? Que es el costo. Las empresas no valen nada porque cuando vos medís el costo laboral, o sea, cuánto le sale despedir a la gente que tiene, no te las quiere comprar nadie porque vas a pérdida. Entonces digo, en Estados Unidos la gente te despide y chau, te arreglate, tiene un seguro, el Estado tiene un seguro social que le cubre un año por desempleo, acá no. Acá tenés un juicio millonario donde vos prácticamente una pyme ves que puede llegar a quebrar por la demanda que le hacen, Bueno, es un ¿no riesgo hubo permanente de la dar doctrina trabajo. social de la Iglesia en su momento? Y sí, pero termina siendo una deformación, porque Bueno, entonces el digo, capitalismo cuando se vuelve vos tan no termina competitivo. siendo justicia, porque yo, y esto es una discusión que yo tengo internamente, muchas veces no es porque nadie me escuche, pero sí lo escribo, como puedo escribir en algunos medios, lo hago público desde ahí. Pero digo, bueno, hay ciertas contradicciones que, digo, una cosa es que también Jesús vivió hace 2000 años, no existían las leyes sociales, no existía el trabajo remunerado, no había vacaciones pagas, o sea, muchas cosas que no las conoció. Entonces la actualización del mensaje de Jesús de alguna manera es el magisterio. Obvio. Ahora, digo, ¿vos querés que los pobres salgan de la pobreza? Bueno, no van a salir de la pobreza con la ayuda del Estado. Creo que ya lo vimos durante qué hizo el Estado de bienestar peronista Una de cosa un cuando país había que arrancó con riqueza menos a estar en los niveles de pobreza que tenemos hoy en día. Bueno, mucho no ayudó. Entonces, ¿cómo se sale en los países que les ha ido bien? Bueno, se sale con trabajo. ¿Quién genera trabajo? Y desde el señor que tiene una pyme hasta el señor que es un empresario y que viene e invierte capital. Que está bien, tiene que pagar salarios dignos, tiene que dar vacaciones, todo lo que quieras, pero no podés no alentar la riqueza. Nosotros intervenimos con el Instituto del Diálogo en la creación del Plan de Minería Nacional, ¿no? Que muchos obispos ponen el grito del cielo cuando hablan de minería. Claro.
Bueno, nosotros siempre llevamos las cosas un poquito al ridículo, ¿no? Porque, che, a ver, en ese Zoom que fue en tiempo de pandemia, estaban los ambientalistas, estaban los intendentes, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las mineras. Era un diálogo, Genser nos vino a buscar y dijo, mira, es un diálogo imposible. Entonces, bueno, partamos de la base. La cordillera de los Andes, no es que Dios puso los minerales de un lado de Chile y del lado nuestro no puso nada. Está lo mismo, es la misma montaña, está todo exactamente igual. Ahora, del otro lado, aprovechan todo eso para generar un fondo, digamos que hasta tienen un fondo enorme contracíclico con el cobre. Totalmente. La Argentina tiene la segunda reserva de litio más grande en el mundo, que por ahora es todo el tema de las baterías. No sé cómo va a ser en el futuro, por ahí inventan otra cosa y chau, se te pasó la oportunidad. Ahora, si vos tenés la cordillera que puede generarte el doble de lo que genera el campo en la Argentina, que es mucho, y tenemos un 50% de paro, ¿no les parece que habría que ver, digamos, de ver qué hacemos con esto? Porque digo, Dios no lo puso ahí, los que no estamos haciendo las cosas como corresponde somos nosotros. O sea, estamos sentados arriba de un baúl lleno de moneda de oro y decimos somos pobres. No, pero es muy cierto, ¿no? Bueno, entonces Lo que antes te termino esta idea, porque digo, para mí fue muy enriquecedor. Es decir, che, ¿por qué no miramos qué hacen otros países que sí son países correctos? O sea, si lo hacemos mal. O sea, si contaminamos, si liquidamos el agua, si hacemos derrame de cosas que no corresponden. ¿Qué hace Canadá? ¿Qué hace Australia? Claro. ¿Viste? ¿Qué hace Chile? No lo hace tan mal. Y bueno, entonces en el fondo terminamos llegando a un plan de minería nacional que hoy está habilitando que en poco tiempo, digamos, la Argentina dé un salto cualitativo en la producción de un montón de cosas que, bueno, van a traer beneficios, traen trabajo, modifican la vida de los pueblos que están cerca. Dice, nos quedan pocos minutos y quiero aprovecharte para que nos ayudes a tener un diagnóstico. A veces, Luis da clase, yo trabajo con jóvenes y tenemos esta sensación de la generación de cristal, ¿no? Que son chicos que por ahí, ante un poco de presión, no lo toleran bien. Vos estás trabajando todo el tiempo con chicos de edad universitaria, amplia, pero edad universitaria. ¿Ves eso? Hay una generación de chicos que tienen más sensibilidad, que les cuesta por ahí aceptar que la vida es dura, que es a veces incluso injusta, ¿no? Las escoriaciones egóticas controladas que hace un profesor. Me raspó un poquito la pintura y ya... Sí. A ver, un poco y un poco. Yo creo que muchas cosas también enseñan, ¿no? Porque nosotros teníamos como, viste, veníamos como formateados con un plan maestro. Che, había que terminar el colegio, después de terminar el colegio tenías que entrar a la facultad, tenías que estudiar alguna de las carreras que había disponibles, porque eran las tradicionales. Después de eso tenías que, digamos, al poco tiempo formar una familia y tener muchos hijos y después dedicarte el resto de tu vida a trabajar y la mujer estaba en la casa. Digamos, todo ese modelo se terminó. Entonces digo... Hoy todo se discute, todo se negocia, digamos. Yo tengo en casa viviendo ahora uno de mis chicos, digamos, que estuvo en la pastoral desde los 18 años, pero bueno, hizo una startup en Estados Unidos, fue a Estados Unidos a aprender inglés. Y aprendiendo inglés en Estados Unidos se dio cuenta que no quería ser abogado, que se había recibido de abogado, pero no quería ejercer de abogado y bueno, que su sueño era emprender y bueno, hoy tiene una startup con muchísima gente trabajando y él vive en Portugal porque le gusta el surf y trabaja a distancia y tiene, ¿entendés? Entonces digo, yo escucho porque digo, no, me parece, ¿A quién le besaste? todo me parece, pero bueno, pero por otro lado digo, che, la verdad que bueno, ¿entendés? O sea, como que el mundo donde ellos se han formado es, digamos, es como la imagen del surf es linda, ¿no? Agarraron la ola y la están llevando. Entonces digo, por ahí nosotros miramos con nuestro modelo tradicional y sí, la verdad que che, pero ¿y cuándo te vas a casar? ¿Qué sé yo? Es como otra cosa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde cuando uno dice, bueno, tiene que aprender, digo, nosotros teníamos como el disfrute puesto, viste, casi en la jubilación, que ya no te puedes disfrutar nada, porque ya empieza a dolerte el cuerpo. Sí, cuando me jubilo voy a viajar, Y los chicos hoy es como que, bueno, aprendieron en un lugar y bueno, ya está, ahora necesito cambiar. Y esta estabilidad que, bueno, se te dan la medalla por los 50 años. No existe. Nada, las carreras. Bueno, yo digo, acá en no sé cuánto tiempo queda, pero es un tema súper interesante para ustedes, que son docentes universitarios. En Europa hace ya unos cuantos años que armaron el Pacto de Bolonia, donde vos diseñás tu carrera. Así es, porque hoy hay mucha habilidad blanda. Es decir, haces unos años de ingeniería, pero después yo quisiera hacer algunas materias de marketing, me anoto en la mejor universidad que tiene marketing y me da crédito y después hago, bueno, no sé, algo que tenga que ver con lo social.
Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, hago algo que tiene que ver con fundaciones o con capital social. Bueno, y salgo con una expertise que me va a ayudar a desarrollarme en lo que yo quiero. Eso no existía antes, había sido. Nosotros poníamos a chicos decisiones para hacer una carrera que tenía un título habilitante profesional. Entonces, claro, ¿no? En el sentido, A los el 17 sistema años, anglosajón ¿no? de- Sí, de- Pero bueno, máster, digo, ¿no? frente a ese Claro. mundo, a nosotros Claro. nos parece que no se esfuerzan, No, porque claro. bueno, están 2 años, 2 meses en un trabajo y se van a otro. Pero bueno, Sí. son diferentes. Es así. Guille, la última con respecto también a los chicos. Te quejabas del nivel de la educación primaria y secundaria. ¿Vos ves que a los chicos les cuesta adaptarse a la vida universitaria? ¿Te lo cuentan? Yo presido una fundación, que es Fundación Universitaria de San Lucas, y tenemos la enorme, digamos, privilegio de tener 120 becas anuales. Wow. Son 30 de la UCA, 10 de UCEMA, 50 de UADE, que son, digamos, algunas pueden tener la opción del 50% más para que el chico pueda tener viáticos, y 30, recuperamos la beca social de Favaloro. O sea, esos 120 becas que manejamos anualmente, y tenemos que remarla con pala para conseguir candidatos, porque vienen destruidos los chicos del secundario. O sea, no saben matemáticas esencialmente, tampoco saben, digamos, comprensión de texto. Este año nivelamos comprensión de texto y a muchos les fue mal en matemática. Entonces es como que realmente, ¿no? la base del colegio, digamos, chicos que te dicen, yo iba a clase, prestaba atención y después con eso rendía. Y aprobaba. No hay notas Sí. en la provincia. Bueno, de No, Buenos Aires. no. distorsionó, ¿no? Pasaron a ser comedores y clubes los jóvenes, ¿no? Y bueno, pero hay un deterioro social. Gracias a Dios la universidad no Sí. bajó y el secundario quedó a kilómetros. Kilómetros de la universidad. Kilómetros. Gracias por venir, un placer tenerlo con No, nosotros. gracias a ustedes. No se vayan, ya volvemos con el tercer y último bloque del tornillo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Guille es un tipo especial, tiene una, creo yo, capacidad de decir lo duro de manera muy incisiva y fácil de entender. Bueno, Oscar Wilde decía que lo importante no era el contenido, sino el talante, ¿no? Y, El bueno, talante tal de cual. Guille lleva a charlar de cosas muy, muy fuertes, muy fuertes. Tengo un amigo personal que tuvo una desgracia y todos los días lo iba a ver a Guille antes de volver a la casa por el olor que sentía, y me dijo que nunca se sintió tan comprendido y apoyado como gracias a Guillermo, así que lo queremos y lo Así admiramos. Y yo creo que nos dejó bastantes enseñanzas, pero quiero A ver. destacar una, y es esta idea de que muchas veces la forma en la cual calificamos o tratamos de describir a otras generaciones, la generación de cristal, es injusta. Y parte de prejuicios o sesgos nuestros, y no respetamos o comprendemos por ahí un conjunto de valores o de preferencias que son muy diferentes a las nuestras, pero tan válidas o más Así válidas de las que tenemos nosotros Así en es, la así cabeza. es. ¿No? Creo que tenemos una malsana intención siempre de colocar etiquetas. Tal ¿no? cual. Porque tratamos de sistematizar y decir, esto es un perro, esto es un cano, pero no sabemos mucho más allá de esa etiqueta. Y a veces yo creo que probablemente nos cuesta, no digo aceptar o adaptarnos, pero sí comprender, ¿no? Que haya no tanto prioridades distintas, sino incluso que las nuestras sean ignoradas. Sí, ¿No? claro, claro. Es como que quedamos bien Así fue. es, así es. Ahora, me parece que el otro punto, ¿no? El panglosiano, digamos, donde todo está bien, también es un problema, ¿no? Me parece que es muy difícil tener un equilibrio entre las dos cuestiones, ¿no? ¿Sabe, Luis, que esta semana tuve la oportunidad de charlar con un personaje importante de la política y de la comunicación del movimiento MAGA en los Estados Unidos? Estuvo de visita en Buenos Aires un señor llamado Steve Fuertes. Y es una persona muy, muy ligada a Steve Bannon, al otro Steve, ¿no? Al otro sí. Steve Cortés es un tipo que estudió en Georgetown, jugaba al fútbol americano, Un señor con volumen físico. de una familia colombiana originalmente de Chicago, ahora vive en Tennessee, en Nashville, Ajá. que es uno de los ideólogos del movimiento MAGA, y me contó algo que me llamó mucho la atención, me pareció fabuloso. Me contaba que él tiene diálogo con integrantes del gabinete, del personal que trabaja con el presidente Trump en la Casa Blanca, y que a menudo le piden a él y a Steve Bannon que
están en temas, porque finalmente para ellos es más fácil que el presidente Trump los escuche y responda a sus sugerencias si antes lo escuchan los medios que si van ellos con una idea que por ahí es muy innovadora y probablemente una idea sugerente, pero que, claro, si no está validada por los medios no llega, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿habrá pasado lo mismo alguna vez en Argentina eso? Que los presidentes tuvieran que leer a un Berbisky o a un Morales Solá o a un Rosendo Fraga para luego validar. Me quedé con la respuesta. Vos viste que hoy la forma de llegar a los políticos es diciendo algo en programas así. La consultora de Ejes, viste, abstrae eso, se lo mandan un Se lo poco mandan. mañana, ¿no es cierto? Por eso digo, es muy interesante, Ahora, ¿no? eso de MAGA como, ¿no? Making America Great Again, lo que se usa para la Argentina, ¿no? Sí, Ahora claro. acá podría ser Tetra. Trying ever to remake Argentina. Tratamos siempre de rearmar Argentina, ¿no? Tal cual. No es to make great again, es to remake Tu Argentina. remake. Vamos ahora a nuestra historia de quincho de este programa. Tonelli escribió Bank of Salvador en la pared del edificio. El reclamo reunió a 500 estudiantes y terminó con una negociación con la infantería, mediada por el secretario de Educación, Alfredo Bravo. Un día yo venía manejando por la avenida Callao, un quilombo, todo tapado, no podía pasar, tipo piquete de la peor época del kirchnerismo, y escucho por la radio que yo escuchaba Continental que los jóvenes de El Salvador estaban tomando la universidad. ¿Quién estuvo a cargo de eso? Qué locura. No, es una exageración. Año 83 había ganado Alfonsín, pero todavía no había asumido. Y había algunas cuestiones que nos molestaban a los estudiantes de ciencias sociales, básicamente radicales, ¿no? El Salvador siempre fue una universidad más bien de tendencia peronista. ideológica. ¿no? Bueno, estaba el vicario de Perón en la tierra, ¿no? Estuvo recién ahí el amigo. Bueno, no importa. Entonces, en ese momento, justo aumentan la cuota. Pero nosotros queríamos solamente raspar un poco la pintura. Ahora, esto habla de cómo los movimientos espontáneos trascienden y te llevan a un lugar donde no querías estar, pero lo disfrutás, ¿no? ¿Qué sucedió? Antes de las redes sociales. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando fuimos a hacer el acto en la facultad, apareció la facultad cerrada porque había alguien que había hablado y había dicho a las fuentes, digamos, de autoridad que nosotros íbamos a hacer un lío. Entonces pusieron cerrado por desinfección. Pero claro, hubo un tema que estábamos ahí reunidos y dijimos, che, vamos al rectorado. Y cuando íbamos hacia el rectorado, llamamos en los teléfonos públicos, que había las casas de amigos y amigas de musicoterapia, por ejemplo, y finalmente concentramos 500 o más. Wow. ¿Y después qué hacemos entonces? Cuando tuvimos, nos dimos vuelta y estaban todos, tipo Apocalipsis Now, que estaban todos así. ¿Y? Entonces nos metimos adentro del rectorado con aerosoles, los sacamos con aerosoles, pusimos una cadena y nos quedamos 3 días. Sacamos a profesores que eran de la dictadura, se abrió el centro de estudiantes, bajaron la cuota y quedamos todos muy amigos finalmente, ¿no es cierto? Normal. Porque los Concorda. jesuitas, la universidad en cuestión, tenían de derecha, de izquierda, de centro y también saben cómo tratar como pastores a ovejas descarriadas. Vamos ahora al momento más esperado de la semana por este programa, los premios El Tornillo. Tornillo blanco esta semana para la COP30. La COP30 es la conferencia de Naciones Unidas para cuestiones ambientales. Se hace en la ciudad de Belén, al norte de Brasil. Presencia de unos 60 jefes de Estado sobre casi 180 países, o sea, Ajá. parcial Bueno, interés. es un éxito, puedo decirse. Hubo bastante lío, grupos originarios que fueron a cuestionar, porque ¿qué está ocurriendo con la cuestión ambiental en el mundo, Luisito? Amigos, no le importa a nadie. La Tremendo. presencia argentina, más bien acotada, Tremendo. alguna presencia provincial. El tema ambiental sigue siendo crucial. Tal vez las conferencias, las cumbres internacionales no sirvan para nada. Es más bien turismo funcionario, Bueno, ¿no? ¿Dónde es vamos? probable Belén, que sea- vamos a Belén. es probable que sea cierto. Se van con la Algunos mallita. quieren comprar no quieren cobrar viáticos. Obvio. Se Siempre cobran es en dólares, importante. 300 O dólares. acumular por lo menos Ahí, millas. Pero el tema es importante y esto es, creo yo, crucial tenerlo en cuenta. Tornillo blanco para la COP. Muy bien. Y el tornillo oxidado es para las cosas que no cambian, ¿no es cierto? Pese a que se dice que se cambian, ¿no? Entonces, el tornillo
oxidado bien digo, es para el jefe, es Papá. para Karina. Uh, ¿Y por qué? Bueno, por esta demostración de poder ya un poquito, ¿viste? ¿Qué te podría decir? Casi pornográfica, ¿no? Porque uno tiene que demostrar el Es poder, lógico. ¿no? Yo soy el Sí, jefe. es lógico. Pero hay muchas maneras, ¿no? Pero eso de ir y encontrarte que ya no tenés oficina antes de asumir, ¿no es cierto?, como ministro del Interior, y que te sacaron alguna de las cosas donde tenés un poco de platita para ser político, me pareció too much. Me parece como una bienvenida más que a la política, al mundo casi mafioso, ¿no? Te a la facha. Así que, digo, tornillo oxidadito. Y finalmente el tornillo dorado. ¿Para quién? Para quien negoció al comienzo de forma bastante silenciosa, debajo del radar, por bastantes meses, el tratado comercial e de inversiones que llegamos con Estados Unidos. Se llama Pablo Kirno, era secretario de Financiamiento, hoy es el canciller. No es fácil lograr esto, la Argentina tuvo cerrada demasiado tiempo, es un paso importante, todo tiene costos y beneficios, hay que trabajar mucho para sacarle jugo a este acuerdo, pero Kirno, buen trabajo, tornillo dorado es para vos. Good job, good job. Y con esto, amigos, finaliza esta nueva edición del Tornillo, acá en el canal de la ciudad. Gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena semana, nos vemos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.